Vamos a charlar. La idea es que sea una charla distendida y contarnos un poquito cómo fue el trabajo en Inferno, cómo nace Inferno, cómo nace el espectáculo. Bueno, Inferno es una obra rara dentro de mi producción porque fue un pedido por encargo de un teatro de afuera, un teatro en Austria. Es muy común en Europa que a los autores se les comisionen obras. Acá no, es muy raro que vengan a decirte quiero que escribas una obra sobre este tema. A nadie le importa qué obra tengas escrita previamente. Y el encargo tenía que ver exclusivamente con los 500 años de la muerte del Bosco. O sea, yo tenía que trabajar con el infierno del Jardín de las Delicias del Bosco, el pintor flamenco. La verdad que podía hacer cualquier cosa, así que dije que sí. Después me arrepentí, porque yo ya había trabajado mucho con el Bosco. Yo tengo toda una heptalogía, siete piezas teatrales sobre los pecados capitales. Hay un cuadro del Bosco que es La Mesa, que está en el Museo del Prado de Madrid, que es La Rueda de los Pecados Capitales. Obras como La Terquedad, La Paranoia, La Estupidez, La Modestia, son 7 piezas. Y no tenía muchas ganas de volver a trabajar una vez más sobre lo mismo, hasta que me acordé de que cuando yo terminé con la heptalogía de los pecados, me había quedado con ganas de hacer una heptalogía nueva sobre las virtudes. Entonces, juntando ambas cosas, el pedido del Bosco y la idea de las 7 virtudes, dije, no voy a tener el tiempo de escribir 7. A mí me llevó 12 años escribir la heptalogía de Hieronymus Bosch, y para esto tenía un plazo, una fecha perentoria, como dice en la obra, que es autobiográfica. Y dije, bueno, voy a escribir una obra en 7 escenas, una por cada una de las virtudes. Vamos a ver cómo me va con eso. Así que así surgió el texto. Luego el texto se estrenó en Bregenz, en Austria. Yo no lo vi, no me invitaron al estreno. Creo que le fue muy bien. No sé cómo, porque nunca me preguntaron nada. Y como habrán visto, es un texto muy enrevesado. Es raro que ni siquiera el traductor haya tenido dudas. Vi algunas críticas en internet, o sea que la obra era legible, y es todo lo que puedo decir de esa experiencia. Y luego apareció, esto fue hace 6 años o un poco más, era una obra que yo tenía muchas ganas de hacer acá, pero no encontraba el lugar ni el modo. Es una obra que lo cierto es que se podría hacer en una salita independiente con 0 elementos, pero por algún extraño motivo yo no tenía ganas de hacerla por debajo de sus posibilidades potenciales. Yo sabía que se había entrenado a lo grande en otros teatros y bueno, me da bronca tener que reducirme para hacerla en Buenos Aires. Así que apareció el Teatro El Astros, que es un teatro comercial, un ex teatro de vedettes y de concheros, y me propusieron producirla ahí y dije, es lo que toca, es lo que hay que hacer. Así que pudimos, producirla como a lo grande, ¿no? Dentro de un circuito al que yo no pertenezco, que es el de la calle Corrientes. Todos los riesgos fueron asumidos por la sala. Quiero decir, el equívoco, ¿no?, de que una obra así forme parte de un circuito comercial. El público se da cuenta después de que pagó la entrada. ¿Y cómo es trabajar en el circuito comercial y en el independiente, que es donde naciste, donde empezaste a trabajar? No, es que para mí ¿Y dónde te desarrollaste? Para mí es igual. O sea, el circuito independiente es un circuito de creación de lenguajes, el teatro comercial no, es un teatro de explotación de la fama provisoria que te puede dar la televisión. En general es un teatro como una excusa cultural, ¿no? En la calle Corrientes lo que se ven son los grandes éxitos de Broadway o de otras ciudades hechas por actores de la tele, a veces con mejor o peor resultado, pero básicamente esa es la fórmula a la que apuestan esos productores. Yo no tengo nada que ver con ese sistema. Los que hicieron la movida fueron ellos. Los que realmente hicieron un experimento, un cambio, fueron los directores de la sala. Yo hice lo mismo que hubiera hecho en una sala independiente, en cuanto al sentido, en cuanto a la dirección, en cuanto a la poética, ¿no? Con más recursos, nada más. ¿Y los recursos influyeron o no influyeron a la hora de la apuesta?
Sí, claro que sí. Sí, sí. Es una obra que está pensada, por ejemplo, yo me encuentro con una sala de 500 butacas, que es un abismo para cualquiera que piense hoy el teatro contemporáneo. Ustedes saben que el teatro ha cambiado de signo brutalmente en lo que va en los últimos 50 años, y estas salas a la italiana, construidas de grandes dimensiones, ya no encuentran el teatro que las llene, porque el teatro de grandes dimensiones se utiliza o para el musical o para los clásicos hechos de maneras un poco antiguas, donde la singularidad del gesto humano, el gesto del actor, no importa. No es eso lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver son las grandes regís, ¿no? Las grandes puestas en escena de los grandes directores. Esto en el modelo europeo. Entonces, esas grandes salas europeas en los últimos años han empezado a reconvertirse. Es muy común cuando ustedes estudian la arquitectura de los teatros europeos ver que, por ejemplo, levantan el parqué, ponen una rampa, empiezan a acercar al público al actor. La mirada del público contemporáneo está absolutamente sesgada por la mirada que le ofreció el cine en los últimos 100 años. Entonces, cuando uno va a ver una obra, ¿qué ve? Actores que gritan y que sobreactúan. ¿Por qué? Porque el cine nos ha enseñado a ver otro modelo de actuación. Yo estoy convencido de que es así. Entonces, ese gran teatro, o incluso el gran teatro al aire libre y demás, que requería, en el caso de los griegos incluso, que se subieran arriba unos coturnos y que se amplificaran en tamaño y forma para ser vistos a la distancia, no existe más. No se escribe más, no se produce más. Existe de manera antropológica, claro. Entonces, lo que existe es un teatro que coquetea con las miradas cinematográficas. Esto tiñó por completo, te guste o no, por completo y definitivamente al teatro contemporáneo. El teatro contemporáneo tiene incluso, incorpora, creo yo, o al menos en mi idea de teatro, la idea de montaje, la idea de edición. Hace unos años, yo siempre cuento esta anécdota porque me parece reveladora. Me acuerdo que fui a ver una obra del Teatro Payró, en la que actuaban dos grandes actores y estaban puestos sus nombres en el programa, y yo entré, me senté en la sala y una señora al lado, empieza la obra, se prende la luz y aparecen los dos actores en escena y la señora codea a otra que está al lado suyo y dice: ¡ay, ya no va a entrar nadie más! O sea, eran dos actores y le ofrecen dos actores y dice: ya no va a pasar nada. Es decir, la idea del teatro de que no puede renovar la sorpresa. Piensen lo mismo en cine. Empieza la película y hay dos actores hablando, jamás das por sentado que no va a entrar nadie más. Y esto extendido a un nivel superlativo. ¿Qué hace el teatro con los propios elementos que tiene para ganar la sorpresa y la atención? ¿Cómo te promete sorpresa, pero no como entretenimiento, ¿no? Sorpresa y aventura para el pensamiento. ¿Cómo renueva el pacto de tu mirada? El teatro ha incorporado muchísimo esa idea de edición. El cine corta la escena y te pone otra, te pone un paisaje en el medio. Entonces tu mirada, el pacto con tu mirada se renueva permanentemente, ¿sí? Yo siempre traté de pensar cómo podía suceder eso en el teatro, donde ya está la mesa, ya están los dos actores que estaban en el programa y empezaron a hablar. No van a parar de hablar en 3 horas. ¿Qué elementos puedo incorporar yo para que esa charla sea lo más interesante que te va a pasar en el día o en el mes? Así que estos recursos de los que hablamos, yo siempre hablé mucho de la tecnología narrativa del teatro. Lo que en el cine es tecnología de producción o efectos especiales, el teatro lo gana en actuación y narrativa. Para la actuación necesitas una distancia donde la actuación se torne interesante, una amplificación de alguna manera. El espacio puede ser ocupado también por el sonido. Ustedes vieron que en Inferno hacemos una cosa que yo detesto, que es actuar con micrófono. Es inevitable porque estamos mezclados con sonido en vivo. Entonces, si no, el músico se tendría que haber convertido en decoración y no en un actante interesante que dialoga, absolutamente subraya, dialoga, entra en composición espaciotemporal con lo que está sucediendo. Bueno, muchos de estos recursos en el teatro independiente se pierden, se desestiman por falta de dinero, en la mayoría de los casos, y por falta de habilidad para combinarlo poco en otros casos, ¿no? No sé,
solemos creer que ir al teatro independiente es ir a ver una buena conversación con buenos actores, con una mesa y 2 sillas, y las posibilidades son infinitas. No es así. Bueno, yo acá tenía además la posibilidad de que esos recursos explotaran porque había alguien que me los producía. Igual es bastante barata la producción de la obra porque todo es basura, pero esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. ¿Cómo nace la idea? Hablaste del dispositivo sonoro, ¿no? Digo, ¿cómo nace la idea del dispositivo sonoro? Del músico como un personaje más dentro de la obra. Es increíble cómo trabaja alrededor, cómo afirma cada momento y la entidad que le dan los personajes, ¿no? Es un personaje más dentro de la obra. Sí, y la pregunta es quién es, ¿no? Es una pregunta que nos formulamos mucho tiempo. Bueno, el músico es Nicolás Barchowski, un músico electroacústico, además muy virtuoso en la guitarra, porque él es además intérprete de tangos, y yo lo conozco hace mucho tiempo, ha hecho la música de muchas obras mías. Pero la pregunta era, Nico, ¿qué hacemos? ¿Te hacemos actuar? ¿Cómo justificamos que estés presente en medio de los actores? ¿Te contamos entre los actores o no? Vieron que yo hago 2 o 3 veces la broma de vamos a contar cuántos somos y decido adrede no contarlo, que es la manera de decir estás completamente integrado, pero no tenés la misma dimensión ontológica, es decir, nadie espera que él vaya a resolver un conflicto. Es decir, es una interacción propia de los instrumentos que él decide, los vestuarios que le tocan. Por otro lado, él es un músico muy conceptual. Yo no sé si se han dado cuenta, pero él hace música con la electricidad del ambiente, ¿no? Ese instrumento que toca, que es una cosa que se inventó él, que son unos transistores que se tocan como el teremín, acercando o alejando unos micrófonos, es interferencia. Lo que pasa es que logró setear 3 interferencias distintas para lograr 3 tonos, 3 notas. Un do, un mi y un sol, y con eso toca un bolero. Porque la gracia no es que me haga música atonal con eso, no, que claro, sería lo natural. Lo increíble es que toca un bolero ridículo, cuya letra además habla un poco en tono de sorna de lo mismo que está sucediendo en la pieza. Todas estas son decisiones muy, muy conceptuales del trabajo con el músico, que luego hacen que su incorporación sea, a mí me gusta la palabra orgánica. Orgánica quiere decir todo, escandalosa, divertida, discreta cuando tiene que serlo. Está presente todo el tiempo y sin embargo nosotros más o menos regulamos cuándo hay que verlo y cuándo no. Hay un momento donde somos fondo. Bueno, la obra trabaja mucho la idea de la figura y el fondo y su recursividad, porque es algo que a mí me gusta mucho y algo que yo aprendí mucho mirando la pintura del Bosco, además, ¿no? Vieron que uno mira los cuadros del Bosco, son extraordinarios porque no pertenecen a ningún periodo. No son medievales y no son renacentistas. Están en el medio, están exactamente en una brecha en la que solamente el Bosco y Bruegel son los únicos que lograron dar testimonio de la enorme crisis humana del fin del medioevo, ¿no? Entonces, lo que sucede, si uno lo compara con la pintura medieval, donde las figuras representan claramente lo que hay que ver y el fondo es un fondo, o incluso la renacentista, ¿no? Donde lo que importa es la expresión del rostro de los personajes, pero el fondo es fondo. En ellos, cuando uno empieza a mirar, primero tiene que decidir por dónde empezar a mirar. Y es muy difícil. Nuestra atención es hackeada, porque hay bichos por todos lados. Y después una cosa que a mí me encanta es que su discurso moral, que era muy claro en él, era un tipo muy, muy religioso, estaba formado para ser un monje, pero tuvo la mala suerte que le tocó el momento del cisma protestante, y entonces estaba muy enemistado con la Iglesia Católica, alguien muy creyente. Esa crisis está muy presente en su obra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve el infierno o el paraíso pintados por el Bosco, la verdad es que no da muchas ganas de estar en ninguno de esos 2 lugares. Es decir, el paraíso es horrible igual. O sea, hay cosas que dan muchísimo miedo. Y el infierno parece un poco más encantador. Por lo menos hay sexo. Sí. En el otro no. Así que, bueno, un poco trasladando todos estos problemas que para mí tiene la pintura del Bosco, es que surgió la decisión de la mayoría de los recursos escenotécnicos, ¿no? La escenografía tiene, estábamos hablando, un sistema de iluminación escénica con estas luces que son relativamente nuevas, que aparecieron ahora, que es la luz de LED, que permite cambiar el color sin que vos lo notes, ¿no? Esto antes no existía. A mí me permite, por los colores, que el fondo es una publicidad de Telecom, que está
está cortada, una publicidad callejera que compramos por metro a ciegas, no sabíamos lo que había en el rollo. Y por la manera en la que se ilumina, vieron que además está puesta, está alternada, está cortada en franjas y están numeradas las franjas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entonces cuando las alternás, la imagen puede aparecer o desaparecer de la vista, dependiendo de qué colores suben o bajan en la iluminación. Bueno, un montón de ejercicios plásticos que hubieran sido imposibles hacer con una mesa y 2 sillas. Claro. Por eso digo que a veces creo que solo la gente del teatro independiente sabe gozar sin límites cuando le dan los recursos para hacer todo lo que no pudo hacer en los 20 años anteriores, ¿no? Yo me siento un poco así, como un chico con un juguete y pregunto, ¿y esto se podría hacer? Sí, se podría con un poco de plata. Y esta vez la conseguiste. Esta vez la conseguí, es un milagro. A ver, no es tanto un milagro, yo esperé a conseguirla. No tenía, insisto, no tenía muchas ganas. La obra se acaba de estrenar en simultáneo en Brasil y estuve en contacto con la directora que lo dirigió en Sao Paulo y me mandaba fotos del montaje y era un montaje completamente despojado, sin absolutamente nada. Y también se puede hacer. Pero bueno, yo tenía la posibilidad de elegir y elegí esto. Es que el Bosco, ¿no? Esto que hablábamos de la obra del Bosco, donde tenés todo ahí adentro, ¿no? Estás todo, vos te parás frente al infierno y ves todo eso. ¿Cómo arrancaste? ¿Por dónde arrancaste? Porque en el escenario, los que vimos la obra, vimos el Bosco. El Bosco está en todos lados, ¿no? De esto que hablábamos recién, la gigantografía, la escenografía, el escenario colmado de recursos todo el tiempo y se usa todo, ¿no? Uno se para ahí frente, como espectador, y decís, va a haber actores acá, ¿por dónde van a caminar? ¿Por dónde van a transitar? Porque vos ves que está lleno de cosas. Igual que el Bosco sí, también. El horror vacui, ¿no? El claro, horror al vacío. Sí. Entonces, la única manera de hacer es o con todo o con nada. Sí. Bueno, hay 2 cuestiones. Primero, sería, ¿qué significado tiene en el Bosco ese horror vacui, ¿no? ¿Por qué pinta todo a la vez, todo superpuesto, todo junto, que ya no sé qué pensar? La pintura del Bosco es una pintura altamente simbólica. El Bosco sabe lo que quiere decir. Yo hablo siempre del concepto del diccionario extraviado. El espectador de la Edad Media que veía la pintura del Bosco, por ejemplo, sabía que todo aquello que está representado en color amarillo simboliza el oro. Entonces, en la pintura, el carro de heno, que seguramente la conocerán, un gran carro que transporta paja, y que está lleno de personajes. Hay unas monjas al borde de las ruedas que cuentan monedas. Él está criticando la avidez de la Iglesia de Roma, que quiere someter al poder de Roma a los estados que recién se están empezando a independizar. Todo esto uno lo sabe si estudia qué estaba queriendo decir el Bosco. Pero si uno no lo estudia, si vos perdés ese diccionario, que es lo maravilloso, la pintura es delirio de los acontecimientos, puro delirio de los ojos. A mí eso me gusta más que el simbolismo. En el caso del Bosco, yo sé que está allí para significar cosas, pero he perdido el diccionario común, no el mío, el común, para hablar de esas cosas. Esto pasa un poco en la pieza Inferno. Yo no quería hacer una pieza abstracta, así que nosotros tenemos nuestro infierno particular, que es el infierno de la dictadura, y tenemos una dificultad enorme, que es un tabú. De esto no se puede hablar con los lenguajes con los que habla la obra. Para empezar, no se puede hacer una comedia sobre la dictadura. No se puede, no se debe. No sabemos a qué espectador va dirigida esta provocación, si es que lo hacemos. Yo quiero aclarar que yo no tengo una voluntad provocadora. Yo estoy invitando a una fiesta. Es la fiesta a la que a mí me gustaría ir, ¿sí? Yo como espectador me siento invitado a esa fiesta. Pero sí les concedo que la pieza es incómoda. Es incómoda, tiene todo tipo de vulnerabilidades. Puede ser incómoda para el pensamiento feminista, porque naturalmente está invitado a dialogar con los problemas del feminismo, en realidad más con los problemas del machismo, los problemas de la figura, la gran figura tabú de la pieza, que es la figura del delator, ¿no? De aquel que siendo secuestrado da nombre. A mí me parecía muy interesante la historia de un tipo que descubre que si da nombres, sobrevive. Entonces, cuando se le acaban los nombres reales, porque él tiene muy pocos, porque tampoco es un militante convencido, claro, empieza a dar nombre, cualquier nombre. Y matan un montón de gente por su culpa.
Una vez liberado, el tipo se siente culpable y quiere arreglarles la vida a las personas a las que denunció. Y le va peor todavía, le va peor que cuando los mandó a matar. A mí eso me parece una historia divertida, demoledora. Es decir, lo digo y se me quiebra la voz. Pero precisamente por eso es que hay que verla. O sea, hay que ver su desarrollo. Su desarrollo no es moralista. Yo no sé qué pensar. No sé si hay que fusilar a los sobrevivientes, como hacían las organizaciones armadas, en muchos casos todo sobreviviente de un campo de exterminio era sospechado de traidor, ¿sí? Y algunas organizaciones los fusilaron. Lo que sí sé es que yo encontré, investigando sobre el tema, que es una figura tabú de nuestra historia, de la que no se habla. Por eso me pareció muy decente hacer teatro al respecto, dado que el teatro no tiene ninguna posibilidad de afirmar nada, solo puede formular preguntas. Me parecía que era lo que había que hacer con esta historia. Entonces, por eso la pregunta sobre el Bosco, ¿cómo es el traslado del Bosco? El Bosco no es más que un estímulo para mí, pero también es una manera de trabajo y es una manera de relación con el sentido, que es el verdadero tema del teatro. Si vos ahora me dijeras, en vez del Bosco te tocó Botticelli, ¿sería igual? No, no sería igual, pero tendría que meterme a ver qué me pasa a mí con Botticelli hoy, aquí y ahora. No quiero hacer un monumento a la... En realidad ya sé qué me pasa con Botticelli, pero no, nunca me he propuesto trabajar sobre él. Bueno, eso, la idea del diccionario perdido. Yo invito al espectador a un crucigrama, ¿no? Además se dice varias veces en la pieza. Es tan enigmático, la escenografía está concebida, si ustedes miran atentamente, todo está multiplicado por 7. Esta fue una idea también muy conceptual que después nosotros ocultamos. Casi todos los conceptos están ocultos, porque si uno los pesca al vuelo, cree que te están queriendo decir algo, y no es así. Estamos creando un mundo orgánico. Y la organicidad de una biología se sostiene en que esté vivo, no en que puedas detectar cómo funciona. Entonces, el escenógrafo planteó, es como si hubiéramos llamado a 7 directores de arte de una película y a todos les hubiéramos pedido que representaran la habitación de Felipe, ¿sí? Un cronista de crónicas de turismo que se despierta un día en su cama, es despertado por 2 catequistas que vienen a sacarlo del infierno. Y el tipo está borracho, esta es la situación inicial. Entonces él dice, bueno, vamos a darle esta instrucción a 7 directores de arte. Entonces uno pone una cama muy colorida, uno lo hace kitsch, otro lo hace almodovariano, otro lo hace racionalista, otro pone el sillón Barcelona y lo hace como años 50, culto y elegante. Y después metemos todo junto. O sea, en un primer intento las escenografías estaban separadas. Los 7 sets. Hay 7 botellas de whisky, hay 7 llaves, hay 7 ceniceros, hay 7 latas de arvejas. Todo está multiplicado por 7. Los actores desesperamos porque a veces necesitamos un elemento en concreto y alguien se lo llevó y lo tenemos que ir a buscar a otro lugar. Todo está ahí, pero no sabemos dónde. Esta también fue una regla de juego del uso de la escenografía. Para llegar de una cama a la otra hay que saltar 3 o 4 cosas. De hecho, tenemos accidentes habitualmente. El otro día se rompió un sofá, sí. no era parte del guión, pero podía pasar. La idea, además son 7 porque son las 7 virtudes, las 7 llaves. Es coherente con el capricho máximo de la obra, que es que son 7. ¿Por qué son 7 y no son 8? Las virtudes son 7, a mí no me pregunten, yo no me las inventé. Quiero decir, todo el tiempo la realidad, los temas, te están proponiendo estructuras, ¿sí? Uno puede habitar esas estructuras de manera lúdica y caprichosa, es decir, imprimiendo una organicidad propia, o puede querer dar cátedra, dar lecciones, y esto se hace. Nosotros no optamos, obviamente, por eso. Nos parece que esas estructuras están para ser habitadas, para ser corporalizadas, ¿no? Esto nos llevó a un largo proceso de ida y vuelta. Lo mismo con el vestuario, con los vestuarios. El vestuario es clave porque en la pieza somos solo 5 actores, 4 y un músico, pero tenemos que representar muchísimos personajes. ¿Cuándo me conviene generar confusión y cuándo no? De hecho, en mi personaje conviene generar confusión, porque él no sabe que la historia que le están contando es la suya. Entonces él está vestido siempre igual.
Pero hay otro actor que se me parece mucho, que es Guido Los Santos. Nos dejamos los dos este mismo bigote a propósito, para generar la posibilidad de la duda respecto a si el otro soy yo o no soy yo. Esto es muy importante para desviar como en Hitchcock, ¿no? Para desviar tu atención, porque si no el final está cantado en la primera escena, ¿no? Estoy spoileando mucho, yo doy por sentado que todos la vieron, si no la vieron, jódanse. Ya les avisaron que había que ir a verla. Igual tienen tiempo todavía para verla. La verdad es que para quienes la han visto entenderán que todo esto que estoy diciendo puede no verse también. Y en otros casos el vestuario tiene que ser una indicación clarísima, decir, no te estás confundiendo, este no es nadie, no apareció todavía. La estilización, ¿no? Esa especie de película años 40 que metemos en el medio, que se supone que es el original del cuento que el tipo plagió, y que está tan mal actuado a propósito y que es irritante, lo raro, es como una película con Mirta Legrand en el medio de ¿no? la escena. Ahí necesitamos vestuarios como claramente que te pongan en código de no, esto no puede ser. Bueno, esas son todas decisiones que tienen que ver con empezar a habitar poco a poco en la dinámica del ensayo esta fiesta del sentido, pero yo les aseguro que no es caprichosa la elección de los elementos. Sí es desaforada, lúdica, colorida, pero no... nosotros tenemos como un proceso para llegar a ciertas decisiones y son muchísimas las cosas que de hecho eliminamos, ¿no? Evitamos. Pero yo estoy muy acostumbrado a trabajar en principio con la teoría del caos, del cual soy un gran pequeño estudioso. Me gusta mucho lo que pasa en matemáticas, cuando uno empieza a estudiar cosas vinculadas al caos, sistemas fractales, iteraciones. Bueno, son toda una serie de elementos que nutren casi toda mi dramaturgia reciente y que a mí me sirven para tener un punto de partida. Todas mis obras son muy distintas, si bien el punto de partida siempre es el mismo, el caos. El caos. Tuviste un reemplazo, una actriz de reemplazo. Más Primero, caos, sí. voy antes, sí. ¿Cómo la elección de los actores como director? ¿No? Porque vos escribís la obra, la dirigís y actuás. Cuando escribís, ¿ya tenés más o menos pensado cuál es la imagen del actor? ¿Quién crees que lo actúe? Sabemos que hay un trabajo ahí. Contanos un poco cómo... Bueno, lo que pasa es que yo escribo mucho y tengo dos modalidades de trabajo grandes. Una es cuando escribo por encargo, como en este caso, para unos actores austríacos que jamás me invitaron a verles la cara, entonces a mí me da lo mismo. Entonces hay obras mías que están escritas al azar, que lo haga quien pueda. Y otras que están escritas para mi compañía, en la que, por supuesto, yo sé que si un texto lo va a decir Andrea Garrote, no es lo mismo que lo diga Mónica Raiola, o si lo tengo que decir yo soy muy vivo con mis propios personajes. No me escribo nada que a mí me salga mal, primero y principal. No me voy a meter en ese problema. Ya bastante tengo problemas en el cine donde me piden que haga cosas que no sé hacer. Entonces, cuando hago mi teatro, soy muy... sobre todo cuando pienso en mí mismo. Esta fue una obra que felizmente jamás pensé en hacer, ni mucho menos en actuar. Entonces, como no hay nada personal involucrado, a los actores nos los tuvimos que inventar en función de la gente que conocía, con la que quería trabajar. No era una obra para mi compañía. Otras sí lo son, ¿sí? Entonces hay mucho más sobre la poética individual de algunos actores. Acá no lo había. Entonces, cuando estábamos muy libres en principio, sí sabía que era una obra que iba a ser con Andrea Garrote. Ustedes no la vieron con Andrea porque Andrea está de gira en España con Pundonor, que es otra obra que hemos codirigido, una obra de ella, que actúa ella. Entonces la reemplazó Pilar Gamboa. Pilar es una actriz muy distinta de Andrea y fue un susto de entrada porque ella nos dijo que sí. Nos dijo que sí porque nos quiere mucho, nos dijo que sí antes de ver la obra. Dijo que sí antes de ver la obra. Y después la fue a ver y bajaba ya a los camarines dispuesta a decirnos que no, que se había equivocado. Y por suerte la agarró Andrea Stivel, la directora de la sala, y dijo: ¡qué alegría que estés con nosotros! Y no se animó a decirle que no. Pero es lo que... No, después se arrepintió toda la vida porque estaba muy ocupada, tiene una beba de 6 meses, los ensayos no podían durar más de 3 horas porque tenía que darle la teta a la beba. Y con toda esa dificultad, Pili hizo una cosa extraordinaria, que es decir, voy a reinventar el rol dentro de una obra que ya está funcionando sola.
hace todo al revés, no hace lo que hacía Andrea, hace otras cosas y la obra funciona igual. También nosotros nos adaptamos mucho. Quiero decir con esto que uno a veces tiene el casting como una idea negativa, como una idea acotadora. Tal actor me va a solucionar tales problemas, lo voy a llamar a ese actor. La mayoría de las veces no lo vas a conseguir a ese actor, lo quieren todos a ese actor, no va a estar disponible para vos, vas a conseguir otro y es mejor. Es mejor en el sentido que es liberador, que el otro también siente que puede construirse. Yo creo mucho en eso, no tengo una... Lo que pasa es que los actores de mi compañía, que ya los conozco mucho, o que ya estamos más preocupados en no repetirnos, ese es nuestro crecimiento a veces. Decir, che, esto yo ya lo hice. Un actor, Alberto Suárez, un actor grande de varias obras mías, que ya en la última obra me dice, esto yo ya lo hice. ¿Y pero qué querés hacer? Quiero hacer de ginecóloga, me dijo. Bueno, y lo hicimos, sí. Es una ginecóloga muy mala que hace un militar que se disfraza de monja para hacerles creer en la paranoia, si lo han visto. Era extraordinario lo que hacía Alberto Suárez ahí, un actor serio, con una voz así, y hacía una ginecóloga malísima. Bueno, eso. Entonces, la idea de casting suele ser un poco un coto a la imaginación. Y yo trato de hecho, yo aprendí mucho esto en el cine, cuando a mí me empezaron a llamar, ustedes imagínense, como he dicho antes, yo soy un actor muy inseguro que cuando estoy dentro de mis obras, además la vulnerabilidad es total, porque lo escribí, lo dirijo, la gente dice, ¿por qué no pones a otro que actúe? Pero yo la verdad es que vivo por mi relación con la actuación. Si yo no actuara, yo no haría nada de esto que hago. A mí lo que me gusta es la actuación, me relaciono con el teatro porque me gusta actuar, y bueno, terminé escribiendo porque nadie más lo hacía en mi familia. Entonces, me empezó a pasar cuando empecé a actuar en cine, y que debo confesar que yo ya tengo más películas hechas que obras de teatro. Entonces cuando digo, no, pues yo soy dramaturgo, las estadísticas demuestran lo contrario. Tengo alrededor de 47 películas hechas y unas 42 obras de teatro, o sea, ya me podría considerar actor de cine. A mí una cosa que del cine que me facilitó mi comprensión es que el cine un director viene y te imagina para una cosa. Te imagina, no sé por qué, porque ya tiene el guión escrito, o porque te vio hacer algo parecido y le parece que lo vas a poder hacer, pero vos no pensás que es muy parecido. Entonces me llaman para roles muy distintos de lo que yo me escribiría para mí mismo. Y además porque el cine trabaja por géneros, el teatro no tiene géneros. No hay comedia romántica, biopic, no hay estos géneros en teatro, ¿no? El teatro el lenguaje está totalmente hibridizado y además podés pasar de lo trágico a lo cómico con un solo gesto, no tiene toda la gramática del cine. Entonces, ¿qué pasa? A mí, yo en una obra de teatro no voy a hacer de marinero. Yo tuve que hacer una película en la que hacía de marinero en Mar del Plata, tuve que aprender a pescar, a hacer nudos, y ahí la inmersión del actor es extraordinaria. Me metieron en un barco con marineros de verdad y yo tenía que pasar desapercibido, y tenía que hacer lo mismo que hacían ellos, o que por lo menos la cámara no lo notara. Eso para mí es extraordinario de la actuación. O la última película que te contaba, donde tuve que aprender a tocar el contrabajo. Nunca en una obra mía me voy a escribir un personaje que tenga que aprender a tocar un instrumento que yo no sé tocar. En cine sí, como el cine todo es mentira, o todo se miente, o todo se construye, o todo se maquilla, es fantástico lo que pasa con la actuación, porque es como vivir muchas otras vidas que uno desde la dramaturgia no imaginaría para sí mismo. Sobre todo si tenés el privilegio de que te llamen mucho, ¿no? Y que te llamen para hacer cosas distintas de lo que vos harías. Sin embargo, estás aprendiendo a tocar el contrabajo. Bueno, pero porque soy un boludo y a mí me gusta todo. Entonces, tuve que hacer de contrabajista en una película, me agarró la pandemia, me quedé encerrado un año con un contrabajo y empecé a tomar clases y ahora quiero tocar. Toco mal, pero me gustaría tocar bien. Hablaste del cine, mucho teatro. Como actor, la pregunta, la diferencia entre el escenario y la cámara. ¿Cómo la manejas? Mal, como todos. La manejo mal. No, a ver, el teatro valora una cantidad de habilidades tuyas y el cine valora otras. Algunos actores tienen ambas capacidades, entonces estamos confundidos entre un amor y el otro y siendo infiel a una cosa por sobre la otra.
El teatro es un continuo permanente, es como un largo plano secuencia. Si vos tenés que llegar a una escena en la que conviene que te emociones o llores, ya sabés que tenés que entrenar una organicidad para poder llegar con tu estado a tal momento. En cine te dicen, corte, ahora llorá. Si el director sabe cómo se maneja un ser humano, además de una máquina, es posible que se haga tu aliado y que te diga, ¿qué necesitas para hacer lo que yo necesito? Y ahí empieza como un pacto, pero a veces pasa esto, que los directores creen que el actor se va a manejar igual que los aspectos técnicos del cine. Y no es así. Las habilidades son muy distintas. En cine hay que estar realmente muy acostumbrado a poder mentir todo alrededor. Incluso a veces estás haciendo una confesión de amor, pero como te pusieron la cámara acá y te sacaron a la actriz, estás mirando una crucecita al lado de una cámara. Habrán visto que... Y la verdad es que en las escuelas, yo no sé cómo les va a ustedes, pero en las escuelas de cine eso no se entrena. Nadie te dice que no vas a tener a la persona en la escena al lado y que lo tenés que actuar igual. Y de hecho, cuando lo haces y lo haces bien, nadie te felicita. Todos creen que tenés un título que te habilita para hacer eso. Atención, a dar ese título. Hay un montón de cosas que no te avisan, que uno aprende cine haciendo cine. Pero la verdad es que, bueno, estas escuelas son un privilegio en un sentido, porque me parece que están un poco alertados, un poco avisados de que las técnicas de actuación frente a cámara no tienen nada que ver con las de actuación. Ambas requieren de un actor, pero lo que van a valorar son cosas distintas. De hecho, en cine en teatro, perdón, la proyección de la voz es todo un tema. Tenés ya una sala enorme, se entrena, te manda, y si tenés algún problema vas a tener que hacer entrenamiento foniátrico. En cine te piden, por favor, no me grites, que me saturás todos los agudos. Habla como si estuvieras ensayando. ¿Yo qué hago con mi voz? ¿Susurro como si fuera Adrián Suárez? Sí. Y cuesta mucho acostumbrarse a que tenés un micrófono y que todo lo que estuviste trabajando con tu voz no te va a servir. Mentira, unas cosas sí te van a servir, la expresividad, pero los recursos son otros. Y después hay que aprender, hay que hacer de tripas corazón, y el actor de teatro, todos nos formamos como actores de teatro y luego pasamos al cine en general. Es raro que pase al revés, ¿no? Es raro, salvo los niños actores que empezaron en la tele y que en algún momento crecen y hacen teatro, pero es un caso como muy especial. Lo que el actor tiene que aprender es que en el cine es un elemento más, mientras que en teatro es el elemento, ¿sí? El teatro puede tener una escenografía muy bonita y unas luces geniales, pero si el actor no es el que invoca a los dioses del Olimpo como un cono para que echen luz sobre él, no va a pasar nada, no va a haber obra. No hay manera de engañar a nadie. En el cine las maneras de engaño son infinitas. Pueden actuar incluso no actores. Habrán visto que hay directores muy buenos que solo trabajan con no actores. Le molesta notar en el elemento humano que se vea escuela de actuación. Sin ir más lejos, Lucrecia Martel, una directora con la que yo he trabajado, cuando ve que el actor está actuando demasiado, te baja de un sopapo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que confundir con el paisaje? Sí. El paisaje es mucho más importante que el actor para ella. Genera una estética propia. Yo no digo que esté ni bien ni mal, pero le cuesta mucho al actor entender eso y entender que en cada película que vas a hacer y con cada director, esas nociones cambian. Hitchcock trataba a los actores como ganado. Era horrible lo que les hacía, horrible lo que pensaba de ellos y horrible lo que los actores actúan en las películas de Hitchcock. Mírenlas de vuelta, han envejecido pésimo. Y no pasa lo mismo con Orson Welles, que solo trabajaba con amigos, por ejemplo. Yo sé que es un error, dice el tipo, pero hay que trabajar con la gente que uno quiere. Bueno, en las películas a veces uno se siente mal, porque dice, hice la escena como el orto, yo la había ensayado en casa, me salía bárbaro, en el casting le hice mejor, y hay un solo plano, y dice, no, pero ¿sabes qué pasa? Justo en ese momento llovía atrás, la oveja hizo lo que tenía que hacer. Cuando filmás con animales, encima, por Dios, la única toma que queda bien es la que el animal hace lo que tenía que hacer, y vos por ahí estabas muequeando y quedó esa. Y uno se va frustrado diciendo, no hice bien mi trabajo. Entonces, ¿pero cuál era mi trabajo? Y tu trabajo era estar en una fotografía. Por supuesto, depende de qué jugo quiera sacar el director de esa escena. Pero en la mayoría de los casos, uno se da la cabeza contra la pared
porque lo que el director te va a hacer vivir en una fotografía. Y si la fotografía está bien, el 90% de la batalla está ganada, y de hecho hay actores horribles que actúan horrible y la película sigue igual. Nadie dice, este actor está... En teatro no pasaría el curso de ingreso. Es increíble. Pero bueno, también el cine tiene una magia, lo haces una vez y queda para siempre. Hay una... Dicen, cuando se enciende, esto pasaba mucho sobre todo con el fílmico, ahora pasa menos porque tirar tomas, se pueden tirar miles, pero cuando vos sabías que si la cagabas perdían $100 por cada minuto de error tuyo, había una especie de aura en el fílmico en el que los actores de verdad nos sentíamos tocados por una responsabilidad divina, en un sentido... se fue diluyendo mucho eso. En general se filma un poco como si fuera un TikTok ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Abrimos a las preguntas, Rafael? Por supuesto, sí. Sí. Espera que te alcanza el micrófono. Hola, ¿qué tal? Quería volver un poco a lo que mencionaste ya hace un rato sobre los temas tabú. Y quería saber, por ejemplo, cuando un director o bueno, en tu caso director y actor, quiere influir en una obra, o bueno, quizá una película también, algún tema polémico, algún tema tabú, sea cual sea, ¿de qué manera podemos aproximarnos a contar una historia con este tipo de temáticas o tipo de polémicas? No lo sé, pero creo que precisamente vos me estás dando la respuesta en la pregunta. Vos decís, ¿de qué manera podemos aproximarnos? Solo podemos aproximarnos. Es muy probable que nunca lleguemos. ¿Por qué? Si llegáramos realmente, lo estaríamos convirtiendo en una afirmación. Y yo insisto en que el teatro no es un buen lugar para afirmar nada. Pero no porque sea cobarde, todo lo contrario. No es un lugar para afirmar nada porque es el lugar en el que se formulan las preguntas. Entonces, ¿existen preguntas tabú o existen respuestas tabú? Sería mi posición en este caso. Formular la pregunta es correcto o es incorrecto. El teatro siempre es político, mucho más político que el cine, porque siempre sucede frente a una polis, una ciudad que se junta a debatir algo. Ustedes me dirán que en el cine también se junta la ciudad. Sí, pero los responsables no están en presencia. Entonces, si yo voy y la película me enoja y le grito a Ricardo Darín, pero Estracera no dijo eso, dijo otra cosa y vos sacaste la última frase. No va a pasar nada porque la película no me va a contestar. En cambio, los actores están en presencia, son responsables directos de esa agitación. Sí. Agitación deseada, incluso, buscada, simbólica si se quiere, porque no va a pasar como con las primeras representaciones de Juan Moreira. ¿Ustedes conocen la historia del teatro? Cuando se decía Juan Moreira siempre había alguno en el pueblo que quería matar al policía. Eso ya no pasa, no existe la ingenuidad de suponer que es real. Entonces, si no es real, ¿cuál es el tabú? El problema es que muchas veces no podemos ni siquiera mencionarlo porque hay lo que yo llamo noción de irrepresentabilidad. La primera cosa que yo hago cuando doy cursos de dramaturgia, sobre todo, les pregunto a mis alumnos qué cosas les parecen a ustedes irrepresentables, qué no se puede poner en escena. Pensemos, nos tomamos 5 minutos, nunca alcanzan, y los invito a pensar qué no se puede poner en escena. Y es muy curioso, porque yo lo hago cada año y las respuestas siempre son distintas. Luego demostramos que algunas de esas cosas sí se pueden poner en escena, que no son completamente irrepresentables. Pero luego la pregunta se complica. Le digo, ¿eso que me contestaste es seguramente lo que querés poner en escena? Porque el teatro tiene siempre una función de develación. Siempre opera sobre la idea de un develado. Había algo que le estaba oculto a esa polis y el teatro funciona para correr ese telón, ¿sí? Edipo. Edipo es una obra griega donde él trata una irrepresentabilidad, que es el incesto. Para el griego el incesto es impensable dentro de su ética, que es la nuestra, por otra parte, ¿sí? Pero por ahí hay otras sociedades donde acostarse con la madre no está tan mal
Y entonces esa irrepresentabilidad se mueve a otro lugar. Hay otra noción de irrepresentabilidad. Yo creo que el teatro sufre un exceso de representabilidad muchas veces que hace que ninguna de estas cuestiones que esperamos sucedan en el teatro con incomodidad están ocurriendo. Yo no digo con esto lo que sostienen otros colegas míos, que el teatro deba ser siempre una provocación y siempre un insulto. No, cuando hablo, por ejemplo, de la muerte, el amor o el misterio sexual, que creo yo son los 3 únicos temas del teatro, nadie puede decir yo tengo la respuesta, yo sé lo que es la muerte, yo sé cómo representarla, yo sé cómo comportarme, lo mismo frente al impulso amoroso, que es al mismo tiempo constructivo y destructivo. Allí cualquier clásico de Shakespeare trabaja solo sobre estos 3 temas, todo lo otro es lo anecdótico, ¿sí? Entonces, siempre estamos representando, de alguna manera, algo irrepresentable. ¿Cómo hacemos? Nos aproximamos. La pregunta es, ¿hasta dónde te animás a aproximarte vos? ¿O hasta dónde da tu talento, o tus ganas, o tu miedo? Yo tengo una obra, por ejemplo, que se llama Un momento argentino, que es una obra que escribí en el año 2001, también fue un encargo de un teatro de Londres, ¿sí? Un teatro en el que yo había estudiado, el Royal Court Theatre de Londres, nos pidió a autores latinoamericanos que hiciéramos una especie de noticia para extranjeros. Entonces le pidieron a un brasilero que escribiera una obra sobre la violencia urbana, a un colombiano que escribiera sobre los narcos, y a mí que escribiera sobre la crisis del 2001. Y a mí me daba mucha bronca esto, ¿no? De tener que ser un cronista de guerra. Claro, los ingleses ven obras latinoamericanas hablando de estos problemas y dicen, qué terrible, qué terrible vivir en esos países. Por suerte nosotros seguiremos proveyendo al mundo los mitos universales. A mí siempre me ha sublevado. Yo he aprendido todo del teatro europeo, debo decir. Mi escuela es esa, los clásicos vienen de allá, qué sé yo, no. Pero tengo una mirada crítica respecto de para qué para qué el nutrirse de todo eso. Yo escribí esta obra del 2001 a regañadientes, tratando de explicarles, yo no tengo idea de lo que está pasando ahora. La escribí en los días de diciembre del 2001, ¿sí? Con la gente caceroleando en las puertas. Bueno, el que se vayan todos, ¿en qué se transformó ese que se vayan todos, que es el que ahora sostiene a Milei, por ejemplo, como candidato, ¿no? En el momento era naturalmente muy difícil hacer teatro y afirmar algo que era... Las asambleas populares, me acuerdo, en ese momento, son todos muy jóvenes, no saben de qué les estoy hablando. Decían, salían a la calle con unas consignas que eran, por ejemplo, vamos a pedir el no pago de la deuda externa y que asfalten las calles. O sea, la desequivalencia, no sé si existe la palabra, entre un pedido y el otro, era... Salgamos a pedir todo lo que los políticos nos han cercenado, nos han ocultado, nos han dañado, ¿no? El sistema político. Esto está muy presente en las asambleas barriales del 2001. Bueno, yo escribo esta obra, la obra se hace, se estrena en Londres, y nunca quise estrenarla acá. Porque pasa una cosa en la obra. Siempre pasa lo mismo cuando... Lo voy a tratar de contar. Pasa, en la obra hay una niña que es apropiada de la dictadura, la llevan a una cena. La obra es muy divertida, son unos militares que se muestran fotos de un viaje a Cuba. Uno de los milicos ha ido a Cuba, le parece hermoso Cuba, el comunismo, todo le gustó mucho, y les muestra unas diapositivas. Y la otra familia, es muy graciosa la escena porque son unas personas que solo pueden ver lo literal en lo que se les muestra. Entonces le muestran una foto de un auto, para que quede claro, y dicen, ¡ah, qué hermoso! ¿Qué es? Es una rueda, otra rueda, una puerta. Debe ser, no, un auto no puede ser, porque los autos tienen 4 ruedas. Claro, en la foto se ven solo 3 de las 4. Entonces discuten sobre la imposibilidad que sea un auto porque no tiene 4. Una tontería de acá a la China. Mientras la obra avanza, te vas dando cuenta que la hija de uno de esos matrimonios en realidad es apropiada por estos militares y que ella lo sabe, y en un momento de la conversación sale, se pone una bomba y entra y dice, soy una mujer bomba. Y pide que le den lo que la gente pedía en la calle en ese momento. Yo
hice la lista, eran creo que 19 consignas, se las traduje a los ingleses, y hagan la obra. Es una obra tremendamente dolorosa para mí. Y si yo la estreno en la Argentina, lo que hace es que me crea los enemigos indeseados. Por ejemplo, los militantes de hijos. ¿Por qué? Porque la chica es bastante tonta. Los padres son peor. Pero esta chica que hace esta acción en esa obra es tan tonta como el lenguaje de la obra me permite ser tonto. ¿Sí? Entonces no se puede. Yo no quería hacer la obra y que los únicos que me criticaran fueran hijos. No la hice. Nunca la estrené. Se hizo en otros lugares, se hizo en otros videos, con otras personas que a lo mejor tenían otra ética y eso no les molestaba. Pero yo sentía que eso era para mí irrepresentable en ese momento. Que para mi dolor, que para mi límite era ese. Y con Inferno me pasa algo parecido, ¿no? Estábamos esperando que la obra fuera más polémica que lo que en realidad fue. Digo, bueno, van a venir los católicos y se van a horrorizar. No pasó nada. Nadie se sintió aludido. Vieron que en la obra se dice algo que es real, que es que el Vaticano decidió de un día para el otro que el infierno no existía más. Era una metáfora, no hay un lugar abajo de la tierra con fuego donde se queman las almas de los pecadores. Bueno. Esto lo hicieron en un comunicado oficial, lo aclararon por si había dudas. El infierno no existe. Es risible. Yo creo que es risible hasta para el católico, para el creyente, para el que cree, no sé, en una doctrina de la bondad, no sé qué es el catolicismo, pero para el que cree en alguna de esas cosas, nosotros pensamos que iba a haber mucha más resistencia y mucha más oposición, que había gente que no iba a soportar la violencia discursiva de la obra en ese sentido. No pasó nada. Pensamos que había feministas que se iban a enojar, porque hay un momento de la pieza, que es para mí también un momento irrepresentable de todos los nuevos temas que afortunadamente el feminismo está poniendo sobre el tapete, que es el tema de la justicia. Vieron que la estampita de la justicia está representada de una manera muy burda y muy graciosa, que es que ella, para darle la crítica de arte, para darle al tipo lo que él quiere, se lo va a coger. Se lo va a coger con una poronga de este tamaño. Y dice, lo que vos pensabas hacerme a mí en esa habitación de él, quiero hacer esto es justo. No, le dice él, pero ¿no te das cuenta que la forma de los genitales está pensada para otra cosa? Te va a encantar, pelotudo, le dice ella. Nosotros pensamos que había feministas que podrían pensar que nosotros minimizábamos su lucha. No, la estamos enrareciendo al punto tal de hacerla más visible. Si esto no es el feminismo, entonces, ¿qué es el feminismo? A demostrarlo, es decir, a responderle a la obra. Es decir, el teatro es el lugar donde ese tabú tiene que sentar las bases de un debate. Pero no puede ser correcto o incorrecto, ¿entienden? Esto es lo que yo pienso. A mí me daría mucha tristeza que se me acusara de machista por poner eso en escena. Yo no tengo la culpa de que las cosas sean tan complicadas. Yo simplemente las muestro en toda su complejidad. Y espero que sea divertido, es decir, espero que den ganas de discutirlo. Eso es para mí divertido. Bien. Vamos con perdón. No, que tenía otra también, pero quizás un poco La contesto más. breve, a ver cuál es. Sí, Hago sí, muy perdón. rápido. Digo, ¿sí o no? Bueno, era sobre, como mencionaste, o como mencionó Pablo, tú hiciste dirección, actuación, guión de la obra. Entonces quería saber si al estar dirigiéndose a uno mismo, ¿qué cosas hay que considerar? Eso. Bueno, seré breve. Yo pertenezco a una generación en la cual estos límites entre la escritura, la dirección y la actuación están muy difuminados. Creo que ustedes pertenecen a esa misma generación, aunque vinieron después. Esto ya quedó bastante habilitado y bastante inaugurado. El teatro es una cosa hecha por y desde la actuación. Los roles profesionales del director, del dramaturgo, funcionan en contextos culturales más ricos que el nuestro, España, Alemania, donde generan profesionalidades diversas. Entonces hay uno que se forma como director para dar órdenes a otros, que son sus jornaleros, que son los que le van a trabajar para que produzca sentido. Acá no es así. Acá una compañía decide juntarse para hacer una obra y se reúne con pares, deciden cuál es la porción de sentido que quieren abordar, qué obra nos gusta, y si esa obra no existe, la escribimos. Así pensábamos nosotros
en mi época. Así aparecieron una cantidad de autores que terminan siendo autores, directores de su obra, no porque sean buenos o malos, es porque es lo que necesitaban. Los clásicos no nos venían bien. Los clásicos en lengua española, porque el siglo de oro español a nosotros no nos toca un pelo, nos pasó, no es nuestra cultura, es la cultura del invasor, de hecho. ¿Sí? Los clásicos en inglés y demás, porque siempre hay actores más formados por el teatro institucional que están antes que vos en la lista. Nadie me va a llamar a mí para ir a hacer Hamlet. No lo hago yo, si me gusta, voy y lo hago. Esta fue nuestra educación. Yo me formé en el estudio Bartiz, en el momento del paracultural, donde los actores teníamos que salir a generar lenguaje, a hacernos absolutamente necesarios. Vos tenés que ir a buscar a un Urdapilleta, a un Tortonese. Nadie es como él, porque él es autor de su propio lenguaje escénico. Y hay obras que los necesitan. Esta es la formación del actor con la que nosotros nos criamos. Entonces, ¿qué pasa? Es natural que alguno de nosotros dentro de la compañía decida dirigir. Porque en realidad el director no es una persona con un estatus intelectual más alto. Por supuesto, uno puede formarse y estudiar lo que estudian los directores, que es básicamente plástica y música, y filosofía, ¿no? Que son cosas que el actor también puede estudiar si quiere y debería. Es decir, la formación de las tres cosas para mí está al alcance y a la vista de todos. Si uno no lo quiere agarrar es porque se está haciendo el boludo. Pero es verdad que en una época, no sé, los directores estudiaban filosofía y a los actores los mandaban a hacer cursos de mimo o malabares. Como si eso fuera una cosa que va a entrenar tu cuerpo para estar disponible para el escenario. Y no. Y si yo quiero hablar de filosofía, no voy a hacer malabares, ¿no? No voy a hacer circo. Esto le ha dado al actor argentino un enorme poder, ¿sí? Bueno, ¿cómo hace uno para dirigirse mirándose desde afuera, estando adentro? Y eso también es parte de la formación del actor. Nosotros con Bartiz, él todo el tiempo nos decía, expandan la conciencia, no hay cuarta pared, tienen que mirarse en la acción y mirarse como se mirarían desde afuera. Se entrena ese tercer ojo, esa mirada. Después, por supuesto, que hay un momento más coreográfico, que es el de, che, nos estamos chocando en el escenario. ¿Alguien va a poner esto en orden? Bueno, a veces se apela a un coreógrafo, el propio director. Yo mismo, cuando estoy actuando, me dejo guiar por alguien que mirando afuera dice, y acá sería mejor que uses esta diagonal o que te subas arriba de esto, porque si no, competís. Bueno, todo ese ordenamiento es la parte fácil del trabajo. No tiene ningún valor. Lo puede hacer cualquiera que tenga un criterio, más o menos. Entonces, no me vengan a meter un director para imponer una lógica solamente porque está afuera. Yo soy de esa idea, y de hecho, muy pocas veces he actuado en teatro que no sea dirigido por mí o por alguno de los que estaba dentro de la obra. En cine, en cambio, sí, me ha pasado. El director no tiene ni idea de esto de lo que estoy hablando y tiene la película en su cabeza y quiere que vos correspondas a lo que imaginó. Mi trabajo ahí es distinto. Soy un intérprete. Bien, clarísimo. Gracias. ¿Una pregunta? Hola, sí. Te quería preguntar por algo que en otra charla en la UNA habías dicho acerca como de esta tradición del teatro como metáfora con la que vos un poco abjurás. Quisiera saber esta complejidad de la que hablas y un poco lo decías con lo del Bosco, de que no te interesaba tanto, al menos en ese caso, el simbolismo, sino quizás los niveles de representación y un poco eso se nota en Inferno. Si puedes un poco ahondar en eso. No sé qué habré dicho en la UNA, pero este es un tema que no es sencillo, porque explicado mal y rápido puede llevar a muchos malentendidos. Seguro que lo malentendiste y por eso me lo estás preguntando de vuelta. Nosotros los argentinos padecemos históricamente, creo yo, un exceso de metaforización en el teatro. ¿Por qué? El periodo clásico, canónico de nuestro teatro, que es el teatro de los años 60 y 70, el teatro de Griselda Gámbaro, de Roberto Cosa, de la gestación de dos movimientos contrarios, el absurdismo y el realismo. Podríamos pensar que es como un periodo de formación de autores muy serios y muy laboriosos. Es un teatro hipermetafórico. Es un teatro que pensó que la manera de pasar el filtro de la censura de los milicos, era encriptar los significados en metáforas. Entonces, que en vez de decir
los milicos son unos hijos de puta, se dice los señores de botas han enloquecido. Una metáfora pésima, por supuesto. Estoy burlándome del tema, pero para que nos entendamos. O piezas como Decir sí, la pieza canónica de Griselda Gámbaro, que seguramente conocerán de teatro abierto. Un tipo va a la peluquería a hacerse cortar el pelo, pero no le puede decir nunca que no al peluquero. El peluquero hace lo que quiere con él, de hecho se termina haciendo cortar el pelo por el cliente y después lo mata con la misma tijera. Tijera que está presente allí por contigüidad existencial con el corte de pelo. Bueno, todo ese teatro, para nosotros, está un poco acabado. El uso de esos símbolos que te preanuncian hacia dónde van, el uso de las metáforas de uso común, que, insisto, era necesario para una generación que escribió para transmitir un mensaje que pasara el filtro de la censura, pero que llegara unívoco a todos los espectadores, que eso es lo que intentaron hacer, sobre todo cuando atacaban a la complicidad de la clase media, que es lo que hace el teatro realista, o al horror de la dictadura, que es en general lo que hizo el teatro del absurdo. Ese filtro que había que pasar para que no te quemaran con el teatro entero, formó autores con una técnica tan preciosa que se creyó que era la única técnica posible. No es la única. Y cuando uno lee en paralelo teatros de otras latitudes donde no hay censura, uno empieza a encontrar mecanismos extrañísimos, diversos. El biodrama, por ejemplo. Alguien se para, que es algo que está muy de moda ahora en Europa, ¿no? Alguien se para, o la autoficción, como llaman en España. Alguien se para en el escenario y cuenta su vida, no sé, un sobreviviente de la guerra de Ucrania, y cuenta cómo fue. Y tiene valor escénico porque es verdad, por ejemplo. ¿Dónde está ahí la metaforización? Bueno, seguramente habría que analizar qué dice, qué cuenta, cómo lo ensaya, porque cuando lo cuenta repite siempre lo mismo, con lo cual hay ensayo, hay dramaturgia, tipo de ensayo y de dramaturgia que naturalmente no tiene en cuenta que el mensaje pase. Estamos hablando de otra estructura, una estructura que a mí no me fascina para nada, pero la estoy mencionando como para dar un ejemplo de otra posible escritura que no sería esa. Yo he encontrado en esta búsqueda de técnica una explicación interesante en la teoría del caos, que no es tanto la de la metáfora, sino la de la reflectáfora. Y esto es en general lo que explico, que me lleva un tiempo. No sé si hablé de esto en la una. Sí, sí, sí. ¿Y es esto lo que querés que explique? Sí. Ah, bueno. Nos puede llevar unos minutos más. ¿Tenemos un par de minutos? Si no... Sí, lo cerramos. No. Sí, es que La respuesta que estabas esperando, ¿cuál era? Tendría que dar ejemplos y por ahí puedo tomar mi propia obra para dar ejemplos. La reflectáfora supone que los mundos poéticos pueden funcionar como un fractal. Un fractal es una figura geométrica que tiene dos características básicas, que son la autosimilitud en distintas escalas y el infinito detalle. Las dos características son contradictorias. Pensémoslo un poquito. Si una obra tiene infinito detalle, quiere decir que siempre puede parecer algo nuevo. Pero además te dicen, si es un fractal, eso nuevo que aparece está en consonancia con lo que ya tiene, refleja aspectos idénticos del fractal. Esto no es un invento poético, es una descripción de una figura geométrica, ¿sí? Así como el cuadrado tiene 4 ángulos rectos y 4 lados iguales, el fractal se dan estas condiciones. El fractal surge de incorporar en el cálculo iterativo un tipo de número muy especial que es el número imaginario, que es la raíz de -1. Yo no puedo demostrarlo ahora porque no tengo un pizarrón, por eso digo, es complicado de explicar, pero créanme, si han visto dibujos de fractales, habrán visto que son figuras muy abigarradas, muy complicadas, que tienen esta característica. Si uno las empieza a ver y hace como zoom in sobre la figura, empiezan a aparecer cosas que ya viste antes, que ya estaban, cosas parecidas. El fractal se parece a sí mismo, no se parece a la fuera del fractal. Y hay cosas que siempre son nuevas. Todo el tiempo aparece un elemento que antes no había. Piensen en Inferno. Autosimilitud en distintas escalas. El tipo se parece a su torturador. De hecho, no sabe si es él o el otro. Las dos catequistas están vestidas igual, o con trajes. Hay como la similitud entre los elementos, pero además pueden ser los elementos físicos, pero también los elementos narrativos. Alguien siente culpa
porque hizo algo y alguien que siente culpa porque plagió a otro. Dos personajes sienten culpa. ¿Hay metáfora allí? No. Hay superposición de elementos contradictorios o parecidos o no que tienen valor en tanto funcionan como reflectáforas. Un elemento refleja al otro, no lo quiere decir, no lo significa. Esta es una técnica de construcción totalmente distinta a la del querer decir. Es una técnica de juxtaposición de elementos parecidos. Deberíamos tomar una obra y analizar. Vamos a tomar Hamlet para que me crean, que no la escribí yo y que está bien escrita. En Hamlet hay un hijo, que debe vengar la muerte de su padre. ¿Estamos de acuerdo? Su padre ha sido asesinado salvajemente y entonces el hijo debe vengar su muerte. ¿De quién estoy hablando? ¿De qué personaje de la obra estoy hablando? ¿De Hamlet? No, estoy hablando de Laertes. Hay un hijo que debe vengar la muerte de su padre. ¿Ustedes creen que esto es casualidad? Laertes tiene tantas razones para matar a Hamlet, que mató a Polonio, que estaba escondido detrás de una cortina por motivos X, como Hamlet de matar a su padre. No es casualidad. Shakespeare tiene una noción de accidente, de causalidad y de complejidad que lo han convertido en el clásico más imbatible. Hamlet tiene sentido porque hay otro, que es Laertes, que nos cae muy antipático, pero que tiene los mismos motivos que él. Digo, ¿por qué uno es el héroe y el otro es el villano? Si los dos tienen que hacer lo mismo. Ni el padre de Hamlet era tan bueno, ni el padre de Laertes era tan bueno. ¿Y por qué la venganza de uno es heroica y la del otro es miserable? Y todos merecen morir. Complejidad, complejidad. ¿Cómo logro esa complejidad? Queriendo decir, y está en la naturaleza del hijo vengar las injusticias cometidas contra el padre, metaforizarlo y comunicarlo, o decir, no tengo ni idea qué tienen que hacer los hijos, no tengo ni idea qué tienen que hacer los padres, pero yo voy a poner dos. Uno bueno y uno malo, o uno sí y uno no, y van a ver qué pasa. Cómo esos elementos generan un campo magnético irresistible que es la obra. Así podrían encontrarse miles de ejemplos de cómo en una obra orgánica, bien construida, no hay metaforización, sino reflectaforización. Yo soy un aguerrido defensor de esta tesis y por eso me peleo con todo el mundo, porque en realidad el gran problema es que hay piezas que están muy bien escritas que utilizan metáforas para reflectaforizar. La reflectáfora puede ser una imagen, un personaje o una metáfora. Este es el problema y por eso es difícil de explicar. Porque vos me traes una obra para que la analicemos juntos y te diría, sí, es verdad, es una metáfora, está bien, comunica algo de manera solapada porque la transforma en otra cosa, hay un mensaje solapado, pero está buena porque además hay otra cosa que se le parece y no es la misma. Autosimilitud con otro elemento del mismo sistema. Yo creo que esa es la estructura de una pieza de ficción. Bien. Un placer tenerte acá, gracias por venir. Bueno, Gracias a ustedes por estar hoy acá y que podamos sacar frutos de esto. La verdad es que enorme, hermoso. bueno, Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.